Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a este tiempo del Aula de la Salud de Fundos Forum y Ciprereca, la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Rehabilitación Cardíaca. Continuamos con ustedes ya desde hace algunos meses, semana tras semana, en estas conversaciones con profesionales sanitarios en torno a distintas cuestiones de interés médico y de interés social. En esta ocasión, con un tema extraordinariamente candente, de gran actualidad y de muchísimo interés. Se han vertido probablemente ríos, o sea, miles y miles y miles de hectómetros cúbicos de tinta a lo largo de los últimos meses. Se han empleado en miles de horas de radio y de televisión para hablar en torno a las vacunas, que es la gran respuesta de la ciencia a la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, y en ese proceso de vacunación que se está acometiendo en todo el mundo, de una forma obviamente pues, muy desigual, en función de los recursos de cada país, de los criterios, del acceso a algunos laboratorios u otros, y que está suscitando en consecuencia pues, un gran debate que está en la sociedad y muchas dudas que cotidianamente pues, nos surgen a todos en torno a la vacunación y a las circunstancias que la rodean, que en algunos casos pues, son controvertidas y en otros, como todas las cuestiones científicas y en particular las médicas, pues que requiere de la anuencia de los expertos, de los profesionales, para dilucidarlas de una forma rigurosa. Y a eso es lo que nos vamos a dedicar los próximos minutos, y para ello está con nosotros la que será ponente en esta ocasión, que además es la presidenta de Ciprereca, nuestra amiga la doctora Andrade, Mirna, especialista, como saben, que nos han seguido anteriormente en otras citas, en medicina interna, una profesional a pesar de su juventud, ya con una cierta experiencia, trayectoria en la medicina interna, en la medicina de urgencias, y que va a intentar iluminarnos en torno a esta cuestión. Así le hemos dado el título al programa, al capítulo de hoy, aspectos generales de la vacuna COVID-19. Y también nos acompaña en esta ocasión en representación de Ciprereca también, pues para formular alguna pregunta a la doctora Andrade, el doctor Esteban García Porrero, cardiólogo, como saben, y también un profesional médico para nosotros de referencia. Esteban, buenas noches. Buenas noches. Y mi querida doctora Andrade, buenas noches. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en una nueva oportunidad. Bueno, pues vamos, si les parece, con la presentación que la doctora Andrade va a realizar, tras lo cual entramos, como siempre, en diálogo con los dos especialistas que hoy nos acompañan. Primero que nada, agradecer a la Fundación Fundos por la amabilidad que tiene de establecer con nosotros un aula virtual que permita llevar a la población y también al gremio médico, en algunas oportunidades, la educación médica o la educación para la salud en forma continua. Esta charla, quiero aclarar, es para la población en general, por eso voy a tratar de ser lo más sencilla posible para llegar, que el mensaje pueda llegar a cualquier persona, independientemente que tenga conocimientos o no médicos y que tenga conocimientos o no de COVID. Porque lo primordial en este momento es que la población general tenga un conocimiento de buena fuente, un conocimiento adecuado, preciso, prudente y veraz de lo que realmente está ocurriendo con la vacuna COVID-19. Para dar esta información nos hemos basado en las estrategias de gobierno para la vacunación de COVID-19, o sea, a través del ente rector de la salud en España, que es el Ministerio de Sanidad, por una parte, y por otra parte, con todos los estudios publicados hasta ahora con respecto a la vacuna COVID y sus posibles consecuencias.
Es importante, la siguiente, Andrea, por favor, es importante tomar en cuenta primero algunos conceptos fundamentales como son qué es una vacuna, porque el hecho de qué es una vacuna, si nosotros tenemos claro el concepto de una forma sencilla de lo que es una vacuna, podemos nosotros decir lo que realmente nos están colocando es una vacuna o no, porque se ha prestado mucho a una controversia. Es una vacuna lo que nos ponen, que realmente es lo que nos ponen. Una vacuna, sencillamente, en un término muy general, es una sustancia que le permite, que cuando es introducida en un individuo, le permite producir una respuesta inmunológica basada en la respuesta humoral y celular, de tal forma que el individuo es capaz de producir anticuerpos, que son, digamos, las células o las moléculas encargadas de defendernos contra el germen, ya sea viral o bacteriano, que nos está produciendo esa enfermedad. Entonces, una vacuna es una sustancia que está preparada con un fin. ¿Cuál es el fin? Producir anticuerpos. Entonces, toda la gama de vacunas que se están produciendo ahorita en el mercado tienen un fin, la producción de anticuerpos. Entonces, cualquiera de esas sustancias que están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Americana del Medicamento y por la Organización Mundial de Salud son vacunas. Y no hay más nada que decir desde ese punto de vista. O sea, no vamos a caer en una controversia que lo que nos están poniendo no son vacunas, son sustancias que están hechas para el fin que es producción de anticuerpos. Ahora bien, hay diferentes plataformas o proyectos para producir esas vacunas o diferentes vías para producir esa vacuna. Hasta hace poco, nosotros solamente contábamos con una sola forma de producir vacunas, que era la vacuna a través de inocular el virus en nuestro organismo, ya fuera de una forma inactivada o un virus muerto o virus vivos atenuados. Y hasta ahora era el tipo de vacunas que nosotros estábamos acostumbrados a conocer, lo que conocíamos, la vacuna de virus, ya sea atenuado o inactivo. ¿Qué ha pasado? Que con el desarrollo del tiempo y de la tecnología se han desarrollado otras formas, otras vías de desarrollar vacunas. Y dentro de esas vías de desarrollar vacunas tenemos la que utiliza vectores virales, o sea, no utilizan el virus que produce la enfermedad, sino otro virus que va a ser encargado de transmitir la información genética para que el organismo produzca anticuerpos. Y esos virus son los llamados vectores virales y ya veremos las vacunas que tenemos con ese tipo de virus. Otra forma de producir vacunas a través del ácido nucleico, a través del modificando el ADN nucleico o el ARN mensajero nucleico. Hay dos formas con ácido nucleico que también se han desarrollado vacunas. Y por último, tenemos una nueva vía, que es la vía basada en proteínas, en trabajar en las unidades de proteínas para llegar a que se produzca anticuerpos. Actualmente se están produciendo 115 posibilidades de vacuna. Unas ya están aprobadas y se están colocando y otras van en desarrollo para ver si lo más pronto posible puedan ser administradas a la población. Pero depende del tipo de vacuna, por eso hablamos de vacunas que son de tipo, en el caso de COVID-19, no se ha podido inocular directamente el virus, ya sea inactivado o vivos atenuados o inactivos, sino que se han utilizado otras plataformas, de las cuales tenemos hasta ahora, hasta el día de hoy, 21 de abril del 2021, dos tipos de vacunas aprobadas para su utilización en este momento. Posteriormente saldrán otras de diferentes plataformas, de diferentes formas de desarrollarse, pero que aún al día de hoy no están aprobadas.
Entonces, actualmente contamos con dos tipos de vacunas, los que utilizan vectores virales y la que utilizan los ácidos ribonucleicos. La siguiente, por favor, Andrea. Entonces, las que utilizan ácido nucleico. Las que utilizan ácido nucleico puede ser que utilicen ADN o que utilicen ARN. Si utilizan ADN, son plásmidos que contienen secuencias que modifican antígenos virales. Al administrar esta vacuna, las proteínas virales se producen a expensas de las síntesis realizadas por la célula del huésped. O sea, tiene que llegar a la célula del huésped para que empiece a sintetizar las proteínas virales y comience el mismo cuerpo a producir anticuerpos ante esas proteínas virales. Y luego tenemos a través del ARN mensajero, el famoso ARN mensajero que se ha especulado tanto contra eso, si es una vacuna, es una de las formas de desarrollar una vacuna, de las más actuales ahora mismo, y funciona modificando la síntesis proteica, simulando un proceso infeccioso de producción y procesamiento de proteínas virales. O sea, él lo que hace es modificar esa síntesis proteica y hacer como un simulacro de que hay una infección viral de COVID-19 en este caso. Y lo que lleva es a una activación de los linfocitos CD4 y CD8 y por lo tanto la producción de anticuerpos. La siguiente. Luego tenemos las vacunas con vectores virales, que consisten en virus modificados genéticamente que se expresan antígenos de otros microorganismos. Quiere decir que un virus se modifica su carga genética para que se parezca mucho y se comporte mucho al virus que nosotros queremos que se produzcan los anticuerpos. Actualmente se encuentran en desarrollo 15 vacunas, unas ya están disponibles de este tipo para la expresión principal del antígeno, específicamente la proteína S, y esa tenemos en la Universidad de Oxford, que es la famosa vacuna de AstraZeneca que emplea adenovirus de chimpancé. Y luego tenemos una que ha hecho China, que está desarrollando, empleando también adenovirus. También la vacuna rusa está utilizando la misma técnica y hay todavía en camino unas 10 con la misma metodología de soporte para la realización de vacunas COVID-19. Y próximamente, ya les digo que ya aproximadamente unas 100 proyectos de vacunas en toda la plataforma que hemos descrito, ya sea a través del ácido nucleico, ya sea a través de vectores virales, ya sea a través de la modificación de las proteínas. Entonces, lo que tenemos hoy en día en España es una vacuna que la conocemos todos como Pfizer o Moderna, que actúa a través de la ARN mensajero, que es la plataforma de los ácidos nucleicos. Luego tenemos la vacuna de AstraZeneca y de Janssen, y la rusa, que es la que estamos aquí ahora dentro de la posibilidad de utilizar, que utilizan un vector, en este caso, en el caso de la AstraZeneca, es un adenovirus de chimpancé para lograr producir este cambio genético que pudiera o que produce la producción de anticuerpos contra el COVID-19. La siguiente. Entonces, una vez que se ha producido la vacuna, como todas las sustancias ajenas que se introduzcan en el organismo, tiene que producir una respuesta inmune y puede producir efectos adversos. Yo siempre comparo lo que está ocurriendo en este momento con lo que fue la pandemia de VIH-Sida y yo tuve la oportunidad de participar y de vivir esa experiencia en los años 90. Entonces, ¿qué pasaba en los años 90? En los años 90 comienzan a aparecer los retrovirales, los famosos retrovirales, para tratar de disminuir la morbimortalidad del paciente con VIH-Sida. ¿Qué pasó en ese momento y por qué se los traigo a colación? Porque es lo mismo que está ocurriendo ahora actualmente con las vacunas. Cuando aparecieron los retrovirales, al principio como la panacea del desierto, ¿qué pasaba? Tenían efectos adversos.
Entonces, habían personas que al colocarse o a darle el medicamento retroviral, que eran los primeros retrovirales, los más sencillos posible, a medida que fue avanzando el tiempo, se han desarrollado una gran gama de retrovirales que ha hecho posible que la pandemia se haya detenido y que vaya casi en involución. Entonces, al principio, ¿qué pasaba? Lo mismo que pasa con las vacunas en el COVID-19. Tienen efectos adversos. Y estos efectos adversos dependen de muchas cosas para que ocurran. Entonces, estos pacientes, en los casos de HIV con los retrovirales, uno era daño hepático, pancreatitis, coagulación intravascular diseminada, le producía diabetes, le producía una serie de cambios importantes y muchas veces le producía la muerte porque producía hepatitis tóxica fulminante y producía pancreatitis fulminante y una serie de efectos adversos a muchos pacientes. Pero se llegó a demostrar que el beneficio era mayor que el riesgo y que era mejor tomar los retrovirales y arriesgarse que morir por VIH, cuando el VIH tenía una mortalidad muy elevada. ¿Qué ha pasado? Las grandes campañas de prevención más un tratamiento eficaz que a medida que pasa el tiempo fue mejorando y perfeccionando y produciendo menos efectos colaterales y adversos, ha hecho posible que esta pandemia haya disminuido. Y esto es lo mismo que va a pasar con el COVID-19. Al principio, las primeras vacunas tendrán un poquito más de efectos adversos que las que vienen, que van a seguir de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque los pacientes van a estar mejores estudiados, porque vamos a poder valorar los efectos adversos de todas las vacunas y poder mejorar esta primera fórmula que se hizo para evitar que ocurran dichosos efectos adversos. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que puede ocurrir con la vacuna del COVID, como que puede ocurrir con cualquier medicación, porque si ustedes ven los prospectos de cualquier medicamento, usted lo lee y no se lo toma, porque le puede producir de todo. Pues así mismo son las vacunas. Las vacunas pueden producir una serie de efectos adversos que pueden ser uno de menor cuantía, producirse frecuentemente, otro menos frecuente y otras raras veces. Y unos pueden ser graves, otros pueden ser severos, otros pueden ser leves. Y es lo que vamos a tratar de informar a la población de cuáles pueden ser esos efectos adversos, quiénes lo pueden presentar en mayor grado y cómo es el esquema de vacunación en España. Entonces, lo más importante que quiero que quede claro es quitar una serie de mitos que se están hablando con respecto a la vacuna. Uno es que no es una vacuna. Sí, todo lo que está en el mercado en este momento cumple el criterio de vacuna bajo cualquiera de las plataformas de desarrollo de vacunas que están avaladas científicamente. Dos, que una vacuna mata más que otra, que nos puede ir peor o mejor. No, eso depende, los efectos adversos los vamos a ver más adelante, que lo vamos a explicar de la forma más sencilla posible, depende de una serie de circunstancias. Y para eso se están tomando todas las previsiones posibles para evitar que aquellas personas que pudieran tener ese efecto adverso, tratar de disminuir en lo máximo la probabilidad de que ocurra. Entonces, no se está tratando independientemente de la parte política, en forma, sin una vía, sin un camino de dónde seguir con respecto a esta pandemia. Al contrario, lo han hecho muy bien y muy rápido. Hemos obtenido una vacuna que generalmente tardaba 5 a 6 años en producirse, se ha logrado a través y gracias a la gran avance de la tecnología que tenemos en producirla en poco tiempo. Ahora bien, hay que estar claro, la vacuna la estamos implementando ahora. Hubo estudios previos en fase 1, fase 2, fase 3, que nos permitieron ver a gran escala lo que podía ocurrir. Pero ahora estamos vacunando a la población y tendremos cosas que no lo habíamos visto en los estudios anteriores o en los estudios previos a la vacunación. Y tendremos ventajas y desventajas que iremos observando
a lo largo del tiempo de acuerdo a lo que nos vayan mostrando los estudios que se realizan. Muchas personas dicen, es que están experimentando con nosotros. Y yo le voy a decir sinceramente que sí, que sí. ¿Por qué? Porque están colocando un medicamento que tiene todas las características legales, científicas y todo lo que usted quiera para ser colocado en la población. Pero es un experimento porque en el sentido que es a lo largo del tiempo, después que estén todos vacunados, o la gran mayoría vacunados, que podemos decir muchas cosas sobre las vacunas y ver cuáles fueron realmente los efectos adversos, cuál era la mayor eficacia y efectividad de las vacunas, de los diferentes tipos de vacunas, cuánto disminuyó realmente la morbimortalidad por COVID-19 y la transmisibilidad por COVID-19, pero lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Por lo tanto, quien se ponga la vacuna va a entrar al experimento y quien no se ponga la vacuna también entra al experimento. ¿Y por qué? Porque el que se ponga la vacuna va a ser el grupo de estudio. Y quien no se ponga la vacuna va a ser el grupo control. Y le pase a un grupo o le pase a otro, todos vamos a entrar en este gran ensayo mundial. Pero lo ha pasado con esto, ha pasado con el HIV y cualquier pandemia, porque es a través del estudio, de la observación, de analizar lo que pasa en las situaciones que nosotros podemos llegar a conclusiones que permitan dar una mejor utilización de los recursos y producir una terapia lo más adecuada posible sin menos daño. Entonces, eso lo quiero aclarar. O sea, es muy importante que la gente entienda que todo cuando estamos sometidos a un estudio, porque nosotros tenemos que, como persona, individuo responsable, decir o formar parte, ya sea de un equipo o de otro equipo, de una corte o de otra corte, para ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, una vez que se aprueban las vacunas, una vez que la Agencia Europea del Medicamento dice esta vacuna se puede colocar en la Comunidad Europea, cada país, de acuerdo a sus características, a su idiosincrasia, hace un esquema de vacunación. En este caso, yo voy a hablar de la estrategia de vacunación en España de acuerdo al Ministerio de Sanidad, porque yo vivo en España y me tengo que ceñir al protocolo de vacunación de España. ¿Sí? España dice que el grupo prioritario, que ya prácticamente está vacunado todo, sería el grupo 1, que son residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes. Entonces, todas las residencias de ancianos vacunaron su personal y vacunaron sus residentes. El grupo 2 estaba conformado por personas de primera línea en el ámbito sanitario, en el ámbito sociosanitario. ¿Cuáles son las personas de primera línea en el ámbito sociosanitario? Los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, todo el que trabajaba en el ámbito sociosanitario y que tenía una relación directa con los pacientes COVID-19. Prácticamente están vacunados todos. El grupo 3, otro personal sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias o instituciones que tuvieran, que convivieran con personas dentro de la institución. Esas están aún vacunando, pero también van en gran parte de la vacunación. El grupo 4 son los grandes dependientes no institucionalizados, son pacientes encamados o que son con un índice de Bartter de capacidad para la actividad de la vida diaria muy bajo y que son dependientes para todas esas actividades. Le tienen que dar de comer, le tienen que dar de que lo cambian y lo tienen que movilizar. Y esos pacientes dependientes se iban a vacunar en el grupo 4 y se están vacunando rigurosamente. Una cosa muy importante desde el punto de vista legal. Generalmente estos pacientes dependientes tienen un tutor legal y el tutor legal decide por él, pero el Ministerio de Sanidad ha hecho una acotación muy importante. La vacuna no es obligatoria en España, es voluntaria, yo me quiero vacunar por el bien común o no me quiero vacunar. Pero en este tipo de pacientes, no grandes dependientes,
prevalece más el criterio científico y médico que el del tutor. Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad dice que se vacunan sí o sí. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta porque es uno del grupo en los que prácticamente se les obliga a vacunar. Luego hay un grupo 5 de personas vulnerables por su edad, no residentes en residencia de mayores. Entonces, ahí vamos a definir que son los pacientes mayores de 80 años, pero que viven en sus casas, que no viven en residencia de mayores y que forman un grupo importante de riesgo. Y luego está el grupo 6, que son los colectivos esenciales, policía, guardia civil, bomberos, profesores, maestros, y que todos estos se están vacunando de acuerdo a las características de cada comunidad autónoma y de los programas de vacunación que tenga cada comunidad autónoma. Y luego tenemos un grupo 7, que son los pacientes de muy alto riesgo, y vamos a definir ahora quiénes son ese tipo de pacientes de muy alto riesgo que los vamos a vacunar, lo vamos a vacunar junto con el grupo 5 y con el grupo 4. Por eso estos pacientes tienen que estar pendientes porque cuando se vacunen, que ya se están vacunando los grandes dependientes y los pacientes mayores no residentes, tienen que vacunarse este grupo de pacientes. ¿Y cómo lo sé yo? Pues mira, si yo tengo estas características de enfermedades que voy a nombrar a continuación y no me han llamado a vacunar, yo tengo que acercarme hasta el centro de salud o hacia las campañas de vacunación y decir, mira, yo soy de alto riesgo y lo tienen que vacunar, ¿vale? Porque está dentro de lo establecido por el ministerio. Y luego tenemos el grupo 8, entre 56 y 65 años, y un grupo 9, entre 45 y 55 años. Entonces, como verán, vamos a ver, y dice la gente, y los menores de 46, los menores de 46 se vacunarán una vez que se haya cubierto la mayor cantidad posible de la población de estos grupos. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre algo. Yo no tengo 20 años, pero si yo tengo 20 años o tengo 27 años y digo yo, pero yo también me quiero vacunar contra COVID-19. Y en España, por lo que veo, me voy a tardar hasta octubre o noviembre o quizás el próximo año. Y yo no, yo quiero vacunarme. Entonces, agarro, porque es lo que yo estoy viendo que está sucediendo muy frecuentemente, sobre todo en las grandes ciudades, y tomo un avión y me voy a ciudades donde la vacuna tú la pagas y te la colocan. Un ejemplo es los Estados Unidos. Entonces, estos jóvenes, mujeres, vamos a decir, que toman anticonceptivos orales, se montan en un avión que son aproximadamente 7, 9 horas de vuelo de ida y 7 o 9 horas de vuelo de venida y se vacunan. Y luego llegan a España muy asustados porque pueden tener un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda porque se han vacunado en Estados Unidos con la Johnson. Entonces, esto no, o sea, eso es para llamar a la reflexión, porque el riesgo de que tú te montes en un avión para contraer COVID, donde hay 300 personas por lo mínimo, de todos los países del mundo, porque Estados Unidos es un país donde la influencia la afluencia de personas de todo el mundo es muy importante. En el avión donde tú te montes va a ir de todo tipo y probablemente, aunque tú tengas un PCR negativo, ahí en ese avión vayan varias cepas, empezando por ahí. Y luego tú te montas 9 horas de avión y vuelves otra vez 9 horas de avión y tomas anticonceptivos, claro, en el caso de las mujeres jóvenes, y vienes a decirme que crees que tienes una trombosis venosa profunda porque te vacunaste con X vacuna, no. La posibilidad de que tengas la posibilidad de que tengas una trombosis profunda probablemente es porque tomas anticonceptivos orales, porque haces un viaje largo en un paciente que ya tiene riesgo por solamente el hecho de tomar anticonceptivos orales. Ese es el mayor riesgo de tener una trombosis venosa profunda y no la vacuna. Entonces, yo muy preocupada estoy porque veo crisis de histeria colectiva
con la dichosa trombosis venosa profunda en personas que viajan a Estados Unidos a colocarse la vacuna. Y lo estoy comentando porque lo estoy viendo frecuentemente. Cuando llegan aquí, afortunadamente, no tienen nada. Pero entonces ahí es donde prevalece el bien individual y no el bien común. Y en caso de una pandemia, debe prevalecer siempre el bien común de toda la población. O sea, hay que educar un poco más, trabajar en un poco más en la llamada de conciencia de internalización, que es una corresponsabilidad. Que no, tú no solamente depende de ti, sino que lo que tú hagas puedes hacerle daño a un grupo poblacional. En el caso de los adultos mayores, que no sería lo correcto. La siguiente. Andrea, la siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes son este grupo de riesgo, que era el grupo 7, pero que se va a vacunar junto con los pacientes vulnerables por ser discapacitados? Y este grupo tiene que ver con los pacientes que son trasplantados, ¿vale? Los pacientes que son trasplantados, ya sea de médula ósea o de riñón o cualquier otro órgano. Son pacientes de alto riesgo, ¿vale? Están también los pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico, que tengan un paciente que tenga tratamiento, enfermedad hematológica, oncológica o no. Y los pacientes con neoplasia de órganos sólidos, los pacientes que tengan inmunodeficiencia adquirida, como en el caso del VIH o otro tipo de inmunodeficiencia, y los pacientes con síndrome de Down. Esto es lo que ha considerado el Ministerio de Sanidad como pacientes de alto riesgo y por lo tanto estos pacientes deben ser vacunados a la mayor brevedad posible y preferiblemente con la vacuna con ARN mensajero, llámese Pfizer o Moderna, que son las que tenemos en este momento aquí. La siguiente. ¿Cuál es el posicionamiento y recomendaciones en relación con la campaña de vacunación frente al COVID-19 en pacientes con cáncer? El plan de vacunación en España contempla a los pacientes con cáncer dentro del grupo de personas con condiciones de riesgo de morbilidad grave y mortalidad, y riesgo de contagio por mayor exposición debido a la enfermedad, tratamientos y visitas frecuentes a entornos asistenciales. Entonces, los pacientes con neoplasia son pacientes de alto riesgo y tienen que ser vacunados a la mayor brevedad posible. Es importante que conozcan que todas las enfermedades, todas las sociedades, la sociedad de cardiología, la sociedad de reumatología, la sociedad de oncología, la sociedad de hematología, toda la de neumonología han hecho consensos sobre sus tipos de enfermedades más graves y la vacunación. Y todo está bajo un protocolo que está disponible para todo el personal médico en las redes sociales. Para personal médico. ¿Qué pasa? Los protocolos están hechos para cada uno de los tipos de enfermedades. Entonces, si uno de ustedes tiene una enfermedad común y lo ve el neumonólogo, lo ve el reumatólogo, lo ve el cardiólogo, y usted tiene dudas sobre la vacuna, usted se dirige a su médico habitual, y le pregunta cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a su enfermedad, porque el protocolo ya está hecho. Lo importante, primero, que el personal médico lo conozca y segundo, que el personal médico lo cumpla. Esas son dos cosas fundamentales para que funcionen los protocolos. En otro sentido, ¿qué pasa con el paciente que es alérgico? Porque hay un gran mito del que el paciente que es alérgico no se puede vacunar. No, el paciente que es alérgico se puede vacunar sin ningún tipo de problema y con cualquiera de las vacunas. ¿Qué pasa? No se puede vacunar si tiene alergia a alguno de los componentes de la vacuna, que ya lo vamos a ver más adelante.
Otra cosa importante, como en otras infecciones virales, las vacunas con vivos o atenuados están contraindicadas en estos pacientes. Pero nosotros no tenemos en este momento ninguna vacuna para COVID-19 con virus vivos o atenuados. Las vacunas inactivadas recombinantes de sus unidades de proteínas y ácido nucleico, como el DNA o RNA, pueden ser administradas con seguridad. Por eso le digo que todos los pacientes que tengan neoplasia deben ser vacunados con las vacunas que se han desarrollado con la plataforma de ADN o de ácido nucleico. La siguiente. Se ha hablado mucho de los efectos adversos y es con lo que nos han acribillado los medios de comunicación desde que comenzaron a aparecer los primeros efectos adversos. Los efectos adversos van a aparecer con la vacuna del COVID, también aparecen con el paracetamol, también aparecen con una aspirina y también aparecen con cualquier medicina homeopática que exista en el mercado. ¿Y por qué? ¿Qué es un efecto adverso? Y por eso le traigo la definición, porque es muy interesante que nosotros conozcamos qué es un efecto adverso. Un efecto adverso es cualquier problema de salud que ocurra después de la vacunación sin que necesariamente tenga que estar ocasionado por la vacuna. Estos acontecimientos adversos pueden ser simplemente coincidentes en el tiempo relacionados con el propio acto de vacunarse, ya sea ansiedad, desmayo, error en la administración, relacionadas con un potencial problema de calidad de la vacuna o realmente relacionados con la propia vacuna, como por ejemplo dolor en el lugar de la inyección o fiebre. Entonces, efecto adverso es cualquier problema de salud que te pase cuando te vacunan que puede estar relacionado o no con la vacuna. ¿Y por qué yo quiero aclarar esto? Porque nos han acribillado con los efectos adversos y los efectos adversos de la vacuna. Y resulta que si a mí me duele el brazo porque el personal que me lo colocó se movió un poquito y me hizo una tendinitis, la tendinitis no es producida por la vacuna. Es el modo como me colocaron la vacuna quien me produjo la tendinitis. Si a mí no me limpian bien la zona porque estamos rápido vacunando y yo por casualidad tenía una lesión en la piel o me rasqué y al otro día hago una celulitis, una inflamación del tejido celular subcutáneo del hombro o del brazo donde me vacunaron, no es producido por la vacuna, pero es un efecto adverso de la vacuna. Entonces, esto tiene que quedar claro. Y ya vamos a ver cuáles son los efectos adversos que se han reportado, porque esto está muy bien controlado. Entonces, es importante destacar que los datos sobre acontecimientos adversos notificados tras la vacunación no son válidos para calcular la frecuencia de aparición de reacciones adversas en los pacientes que reciben la vacuna. Eso quiere decir que cuidado, porque si yo digo, no, es que de 40 millones solamente les ha producido efecto adverso a 3, eso no me sirve para calcular los próximos efectos adversos que van a haber en el resto de la población. Pero tampoco me va a decir que como se murieron 10, se van a morir el resto de la población, porque tampoco me sirve para calcular eso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ni permite realizar comparaciones entre las distintas vacunas o establecer una relación casual con las mismas, que requiere una evaluación detallada. Por lo tanto, cuando se dice no se ha demostrado una relación entre tal efecto adverso y la vacuna, es porque los estudios preliminares no lo han logrado relacionar a través de un procesamiento estadístico que permita saber si una variable se relaciona con la otra. En el caso, si la vacuna se relaciona o no con ese efecto adverso. Para que nosotros decimos que haya relación en los estudios, tiene que haber una relación estadística para nosotros decir que es válido o no. O sea, que va mucho más allá de la percepción que nosotros podemos tener como individuos comunes. Es de acuerdo a los estudios.
Pero cuidado, estos estudios se están empezando a llevar desde enero que se empezó a vacunar y apenas llevamos 3 meses y medio. Entonces, lo que ocurra nos lo dirá el tiempo de acuerdo a los acontecimientos que vayan sucediendo. Por eso, importante, esta nota la dice el ministerio, ojo, nosotros no podemos decir que un efecto adverso me va a decir la incidencia con la cual se va a producir. No, ni me va a decir, esta vacuna es mejor que la otra, porque no lo sabemos, porque no lo hemos estudiado. Estamos apenas estudiándolo. La siguiente. Y vamos a hablar de cuáles son los efectos adversos del COVID en España, que son las notas que hemos visto de lo que se ha publicado hasta ahora en los boletines del Ministerio de Sanidad. Hasta ahora, la mayor cantidad de efectos adversos se han visto en el adulto, en los adultos, más que en las personas mayores. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que con la vacuna, por ejemplo, con la de Pfizer, las principales efectos adversos, tomando en cuenta que el efecto adverso es todo lo que le pueda producir la vacuna cuando se lo coloque, esté relacionado o no con ella. Entonces se ha hablado mucho, que en este cuadro lo podemos ver, si en el adulto sabemos que en el adulto es mucho mayor y todos los síntomas que se han producido en mayor o menor grado. Pero ¿cuáles son los síntomas que más se producen? Cefalea, es dolor de cabeza, dolores musculares, trastornos gastrointestinales se están reportando muy frecuentemente y como lo pueden ver ustedes en el cuadro cualquiera, y vamos a ver un recuadro que está más fácil de ver cuáles son los más frecuentes. La siguiente. Y esto para ver en hombres o en mujeres donde la vacuna, en este caso es la Pfizer, igual que en la diapositiva anterior, en mujeres o en hombres. Pues vemos que los mayores efectos adversos se producen en mujeres. Siga la siguiente. Lo mismo con la vacuna de AstraZeneca, donde vemos que la mayor cantidad de efectos adversos se producen en la mujer. La siguiente. ¿Y cuáles son estos efectos adversos? ¿Qué más se producen? Ardores de estómago, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en el sitio de la vacunación, malestar general, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, fatiga, hasta en las primeras 48 horas. Las primeras 48 horas. Siga la siguiente. Se han reportado casos donde ocurre este dichoso fenómeno trombótico que ocurre más que todo en mujeres jóvenes, ¿verdad? Que aún no se ha visto la relación si estas pacientes tomaban anticonceptivos orales o no, y tampoco hemos visto la relación si han hecho un viaje de 9 horas o no, porque todo eso se está estudiando en actualidad, y lo que se produce son dos fenómenos que es fundamentales, que es una trombosis venosa profunda en miembros inferiores y se produce la trombosis de los senos venosos. Entonces, si yo me vacuno con cualquiera de las vacunas, que en lo que se ha dicho es con la vacuna AstraZeneca, pero se han visto también efectos colaterales con las otras vacunas, nosotros tenemos que estar pendientes de que me ocurra una serie de síntomas como es el dolor en la pantorrilla, el dolor cuando camino, que se me aumente el tamaño de la pantorrilla, que se ponga caliente, que se ponga rojo. Entonces yo digo, puedo tener una trombosis venosa profunda por la vacuna. Y a eso acudirá al médico y le hará los estudios respectivos para demostrar que sí o que no. Lo que no podemos hacer es colapsar las emergencias de gente que está nerviosa porque siente un dolor que no cumple las características descritas de empastamiento de la pantorrilla, con dolor en pantorrilla, con eritema en pantorrilla, con calor en pantorrilla, con aumento de volumen de la pantorrilla, que se dificulta caminar, sino cualquier dolor que se le pase
por el miembro inferior, es una trombosis venosa. Y estamos colapsando las urgencias con eso. Y tenemos que ser responsables para acudir a una urgencia si realmente lo necesitamos. Y la otra causa es la causa de trombosis de venos cavernosos que produce una gran cefalea. El paciente lo que produce es irritabilidad y cefalea, un dolor de cabeza frontal, insidioso, continuo, que no le calma, porque tenemos que diferenciar el dolor de cabeza que te puede dar, o la cefalea, que es lo mismo, que te puede dar con la vacuna como un efecto adverso normal. De un dolor insidioso, persistente, que no calma con analgésico y que te vuelve irascible, irritable. Entonces, ese paciente es un paciente candidato a hacer una técnica radiológica para descartar una trombosis venosa de senos cavernosos, que son hasta ahora los más grandes efectos adversos que se han demostrado, pero que son raros. Entonces, son muy raros. El beneficio es extremadamente mayor, hacemos una balanza y aquí está el beneficio, lo ponemos aquí y aquí está el riesgo. Entonces, el beneficio de la vacuna para detener esta pandemia es mucho mayor que el efecto de un efecto adverso de la vacuna. Ahora, una cosa que es importantísima, que yo le digo, bueno, ocurre una en 5 millones. Pero si tú eres la una y corre en riesgo tu vida, ¿qué? Pero eso no lo podemos predecir. Y es un riesgo muy pequeñito que debemos tomar todos para lograr un bien común, que es la vacunación de toda la población. Y yo se lo digo y lo puedo decir con ciencia, con fe de lo que estoy diciendo, porque yo he tenido un familiar que de 25 millones de niños, un niño tenía esa enfermedad y nosotros tuvimos la suerte, por no decir mala suerte, de que fuera un niño nuestro. Pero eso puede ocurrir y nosotros tenemos que prevalecer el bien común. Y el bien común es la vacunación. Es muy raro. Ahora, no podemos decir a usted no le va a ocurrir en el 100% seguro que no le va a pasar nada. No, porque hay el riesgo. ¿Vale? Entonces, como le iba contando, en España, particularmente, en todo el mundo se están haciendo los estudios, pero en España se están llevando a cabo 2 estudios importantes sobre la vacuna. Uno se llama REVACU, que es un estudio de cortes basado en la vacunación. Y es el estudio que yo le decía, los que se vacunan y los que no se vacunan. ¿Vale? El estudio REVACU. Y luego hay un estudio que se llama CERLAB, que utiliza los casos notificados del sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, para ver de esos pacientes que se vacunan, cuántos pueden tener COVID-19 o cuántos han desarrollado el COVID-19. Entonces, eso te hace a través de hacerle PCR o detención de antígeno positivo, verificar si ese paciente que después de la vacuna tuvo COVID, se hospitalizó o se murió, y los resultados preliminares, porque tenemos resultados preliminares, muestran que 14 días tras la administración de la primera dosis de la efectividad frente a la infección es de un 52%. O sea, si yo me vacuno con la primera dosis, yo voy a tener un 50%, 52% de probabilidad de tener anticuerpos. Y un 64% para aquellos que buscaron si había PCR o no. Y una disminución de la mortalidad y de hospitalización de un 35%. Pero una vez que yo me aplico la segunda dosis, en el caso de las vacunas que necesitan 2 dosis, la asciende esta efectividad a un 82-88% frente a la infección y un 77% frente a la hospitalización y un 87% frente al fallecimiento. O sea, es un porcentaje muy alto y muy bueno de efectividad y de disminución del índice de mortalidad con la vacuna. Pero si ustedes ven
hay un 13% que puede morir y hay un 23% que puede ser hospitalizado. Entonces, esto es importante a tomar en cuenta porque las personas piensan, y es que nos lo dice la televisión, los medios de comunicación, tienen que tener mucho cuidado con la información que transmiten. Porque a mí sale una abuelita, feliz está la señora porque la vacunaron y dice, ahora sí me pueden abrazar, ahora sí puedo salir a la calle, ahora sí puedo compartir. Y si nosotros nos colocamos a la vacuna, tenemos que mantener exactamente las mismas medidas de protección que antes de la vacuna. Entonces, no confundamos a la población. Porque esta confusión probablemente es la que hace que un joven tome un avión para irse a Estados Unidos a vacunarse, pensando que cuando regrese, como está vacunando, puede hacer la vida que tenía antes del COVID-19. Y no, hasta este momento no es posible. Hasta que no se haya disminuido considerablemente la incidencia de la infección por COVID-19, prácticamente erradicada, no podemos dejar de tomar las medidas de protección. La siguiente. Entonces, es importante decir algunas consideraciones generales. Por ejemplo, las personas de 65 años o menos con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis, o sea, yo me vacuno y resulta que me da COVID. ¿Y por qué? Porque hay un 13% que le puede dar COVID y yo caí en el 13%. Vale. ¿Me puedo colocar la segunda vacuna? Sí. Se la tiene que colocar. ¿Cuándo? Cuando hayan transcurrido 6 meses de la infección. 1. Me vacuno de COVID-19, me da la infección, no me puedo colocar a las 21 días la vacuna. Tengo que esperar 6 meses para colocarme la segunda vacuna. Personas de 65 años o menos de edad con diagnóstico de infección por SARS-CoV antes de recibir la vacuna, antes de recibir la primera dosis. Se administrará una sola dosis al menos 6 meses desde el padecimiento del diagnóstico de infección. Eso quiere decir que si yo tuve infección por COVID-19, yo me debo vacunar 6 meses después, a excepción que yo sea personal sanitario, que ese tiene una característica especial, que no es el caso que vamos a hablar ahora. Pero si yo soy persona común, personal no sanitario, y me he dado COVID, yo tengo que esperar 6 meses para vacunarme, ¿verdad? Y dice, en caso de que se administre antes de haber transcurrido esos 6 meses, la dosis D se considerará válida y no necesario administrar una segunda dosis. Entonces, si yo sé que tuve COVID y no han pasado 3 meses y me vacunan, yo no necesito una segunda dosis. Esto no lo digo yo, esto lo dice la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad de España. ¿Vale? Pero no hay que malinterpretar, esto está claro, lo que hay que saber es leer e internalizar lo que se lee, porque nosotros para leer y hacer fantasía de lo que leemos es muy fácil. No, aquí dice, si usted le dio COVID y se vacuna antes de los 6 meses, usted necesita una sola dosis. Pero si usted le dio COVID y se vacuna después de los 6 meses, necesita las 2 dosis. Así de claro, ¿vale? Pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV, tras recibir la primera dosis, se completará la pauta con una segunda dosis cuando esté completamente recuperado y haya finalizado el periodo de aislamiento. Es muy diferente. Es muy diferente. Si yo tengo más de 65 años, yo no espero 6 meses. A mí me da el COVID, paso el periodo de aislamiento, me recupero y me vuelven a vacunar. ¿Vale? Y las personas mayores de 65 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis, se administra una pauta de 2 dosis. ¿Ok? Entonces, la pauta de vacunación depende de una de las cosas más importantes, la edad. Tengo mayor de 65 años con COVID, sin COVID. Tengo menos de 65 años con COVID y sin COVID. La siguiente, Andrea.
Entonces, con respecto a las alergias de la vacuna, respecto a las dudas surgidas sobre el riesgo de vacunación en pacientes alérgicos, únicamente están contraindicada la vacuna en aquellos que han sufrido reacciones alérgicas previa a alguno de sus componentes, o sea, a las reacciones alérgicas a estos componentes, el polietilenglicol o PEX, que es lo mismo, o a la dosis previa de la vacuna. Quiere decir que si yo alguna vez en mi vida me han colocado este vehículo y me ha dado alergia, o esta sustancia me ha dado alergia, yo no me puedo vacunar contra las vacunas que tengan esta sustancia. Pero resulta de que yo no sabía que era alérgica a eso, me vacunaron y tengo una urticaria y produce una reacción alérgica severa. ¿Me puedo vacunar otra vez? No puede. Si usted le dio una reacción alérgica la vacuna, usted no puede vacunarse otra vez, ni con esa vacuna, ni con otro tipo de vacuna para lo mismo, ¿vale? Y en eso tiene que estar claro. Ahora, no se debe excluir bajo ninguna circunstancia, o sea, se pueden vacunar a los pacientes con antecedentes de alergia grave o anafilaxia a alimentos o a medicamentos. Mientras, lo único criterio de exclusión es que usted sea alérgico al polietilenglicol. Si no, usted se puede vacunar. Pero usted le dio una reacción alérgica la vacuna, usted no se puede poner la segunda dosis. No se la puede poner. ¿Qué ha pasado con la Moderna, con un lote en Estados Unidos que fue fallido o tenía un problema? Hubo mucha anafilaxia con la vacuna Moderna en Estados Unidos. Ellos explican que es por un lote que salió defectuoso. Y yo, particularmente, la experiencia que tengo es que he visto varias urticarias severas por la vacuna Moderna, sobre todo en pacientes oncológicos. La siguiente. ¿Qué es importante saber desde el punto de vista del COVID? O sea, ¿por qué yo me tengo que vacunar y debo quitarme el miedo a trombosis? Porque el COVID, si te llega a dar, también te puede producir trombos, te puede producir miocarditis, te puede producir pericarditis, te puede producir trastornos tromboembólicos que te puedan llevar a ictus o a infartos, o te puedan tener problemas de coagulación intravascular diseminada, de sangramiento, de la cascada de la coagulación y producir sangramientos masivos. Todo esto lo puede hacer el COVID. Y los fenómenos protrombóticos también lo puede hacer el COVID. Entonces, no tengas miedo a vacunarte porque te va a producir un trombo. ¿Por qué? Porque si te da el COVID, la posibilidad de que te produzca un trombo es mucho mayor, el riesgo de que te produzca un trombo es mucho mayor que el que se produce cuando tú te vacunas. La siguiente. Y en base a esto, la Sociedad Española de Cardiología ha sacado un cuadro que me parece súper interesante de los pacientes, qué debemos hacer si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene enfermedad cardiovascular, pero tiene una infección por COVID desde el punto de vista cardiovascular, o es positivo para COVID y tiene una enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer en este paciente? Porque no es lo mismo un paciente que no tiene patología cardiovascular y se enferma de COVID a un paciente que ya es conocido por enfermedad cardiovascular y se enferma de COVID. Entonces, la Sociedad Española de Cardiología ha hecho un protocolo de tratamiento que me parece muy interesante para que nosotros lo conozcamos, de cómo tratar a los pacientes de acuerdo a si tienen enfermedad cardiovascular o no en cuanto a la infección por COVID. Y esto viene a cotación cuando nosotros decimos qué hacemos si el paciente está coagulado, que lo vamos a discutir más adelante, qué vamos a hacer si el paciente tiene parina de bajo peso molecular, qué realmente vamos a hacer y cuál es el problema de este doble mecanismo. Por un lado se produce trombocitopenia, por el otro lado se produce hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? La siguiente. Andrea. Yo creo que esta era la conferencia que quería. Sí, que efectivamente era la última. Bueno, felicitar a la doctora Andrade porque ha sido una presentación muy completa, muy exhaustiva, muy detallada.
indudablemente muy clarificadora. Los datos son contundentes y vienen avalados por evidencias científicas. Es una pandemia, doctora, que, claro, evidentemente está alcanzando unas proporciones importantes a día de hoy. 141 millones de personas infectadas en todo el mundo, 3,01 millones de muertos en este momento, si hay 8,4 millones de curados. Por resumir muy rápidamente, está claro que las vacunas o los preparados de vacunas son el mecanismo más eficaz que tiene la ciencia médica para contener, evitar o minimizar la propagación de infecciones víricas o bacterianas que alcanzan dimensiones epidémicas, no ya decir pandémicas, pero que en todo caso pueden afectar a grandes sectores poblacionales. Eso es evidente que las vacunas son la mejor herramienta y, de hecho, doctora, las vacunas han acabado con muchas epidemias y Academia. pandemias a lo largo de la historia. Eso es así. Que las vacunas, eh, como toda herramienta terapéutica farmacológica, pues evolucionan y que evidentemente pues no es lo mismo un medicamento hoy que ese mismo medicamento dentro de 10 años que se ha ido puliendo, que se ha ido perfeccionando, que los resultados de las investigaciones y de la aplicación masiva o de la administración masiva proporcionan a los científicos que lo han desarrollado. Pero claro, lo que no podemos es pretender, entiendo yo, disponer 13 meses después de haberse declarado la pandemia de una vacuna con las mismas condiciones de eficacia y de seguridad que una vacuna que lleva 10 o 15 años en el mercado, ¿no? Bastante que la ciencia ha sido capaz en este tiempo de desarrollar una vacuna. Y de sus palabras, pues indudablemente reiterar que la vacuna es eficaz, viene avalada por estudios científicos y que en consecuencia pues se recomienda la administración generalizada de la vacuna con los criterios y salvedades que usted ha expuesto, ¿no? También que los efectos secundarios son insignificantes, por mucho que si a uno le tocan, pues son muy significantes. Pero está claro que cada día se producen en el mundo millones de casos de efectos adversos a los miles y miles de medicamentos que hay en el mercado. Porque de la lectura de los prospectos, pues vemos que todos los medicamentos potencialmente son capaces de producir efectos adversos y que, bueno, pues a algunas personas, por eso nos aparecen efectos frecuentes, raros, extremadamente raros, bueno, pues ocurre con las vacunas y con todos los medicamentos, ¿no? Que hay varias vacunas que tienen distintos mecanismos de actuación, que son los que usted ha explicado, que no es que unas sean más adecuadas que otras para unos públicos otros, es que cada una pues tiene una mayor eficacia y las investigaciones resultantes de su aplicación pues hacen que las autoridades sanitarias prioricen su uso en unos colectivos o en otros, ¿no? Que los efectos de trombosis venosa profunda son extremadamente raros y que muchas veces pues vienen asociados a otro tipo de condiciones preexistentes en las personas que se han vacunado y que en este sentido, bueno, pues los estudios que se realicen en los meses posteriores pues clarificarán un poco todas estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que tanto los tipos de vacunas, las recomendaciones, los colectivos que son objetos de especial atención han quedado creo que bastante claro. También, y es importante clarificarlo, que ¿quiénes se tienen que vacunar? Pues todo el mundo, en el orden que usted ha indicado. Si alguien acaba de tener diagnosticado, lo ha padecido sin diagnóstico, pero lo ha padecido, pues tiene que esperar 6 meses a vacunarse, ¿no? Y si una persona se ha vacunado y a pesar de eso tiene síntomas compatibles con COVID-19 y se le diagnostica, pues tiene que separar la segunda dosis
6 meses, como las personas que lo han padecido, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas, doctora, que bueno, pues tienen una prueba serológica e indica que que tienen presencia de anticuerpos, pero no saben cuándo lo han tenido? ¿Deben vacunarse o no? Sí, tienen que vacunarse. Lo ideal sería, porque si las personas tienen anticuerpos porque han tenido el COVID, aunque fuese asintomático, era lo que discutía yo esta tarde con unas personas con las que hablaba, decía, mira, lo ideal sería hacer los anticuerpos, pero como no hay logística, no, o sea, es una pandemia y no tenemos tiempo para clasificar pacientes que lo han tenido, que sería lo ideal, y pacientes que no lo hayan tenido. Entonces se vacunaría a todos aquellos que no lo hayan tenido como prioridad y se podría esperar unos meses para vacunar al segundo, pero eso es imposible porque la logística ya de la pandemia nos impide desarrollar este plan de acción. Entonces eso no es factible, no tiene factibilidad. Y como no tiene factibilidad, no se puede hacer. Ahora, si usted tiene anticuerpos IgG para COVID-19, usted pasó la infección y usted puede esperar hasta 6 meses para, para colocarse la vacuna. Ah, pero es que yo no sé cuándo me dio. Sí, no sabes cuándo se dio, pero generalmente los anticuerpos aparecen a partir de las 3 semanas, pero la mayor cantidad de anticuerpos IgG aparecen de sexta semana hasta 6 a 8 meses. O sea, que usted tiene ese rango de tiempo para vacunarse. Ahora, los que sí han tenido un PCR positivo, que sabemos cuándo le dio la infección, nosotros podemos, si está dentro del rango de la infección, como lo dije prácticamente, y tiene anticuerpos, se puede colocar una sola vacuna y es válida. Y eso disminuiría considerablemente el número de vacunas a colocar. Disminuiría el costo y disminuiría que fuese más factible colocarle a los demás más pronto la vacuna, al resto de la población que falta por vacunar. Pero Claro, para eso tendrían que ser sabemos las personas que han sido diagnosticadas, pero no las que realmente han padecido, que puede ser un número considerablemente muy superior a las diagnosticadas. Claro, y solamente colocarían una, pero no es factible hacer los anticuerpos. De hecho, el ministerio dice, no recomendamos hacer los anticuerpos antes de vacunarse. ¿Para qué? Para evitar más, ¿cómo se dice? Más problemas en cuanto a que yo tengo, que si tengo me vacuno tal fecha, que si no, porque cada quien con el COVID se maneja a como él va considerando conveniente, nunca cumpliendo los protocolos que están establecidos. Esto es un problema que tenemos porque no Y estamos hay que aclarar acostumbrados a pandemia. Entonces, eso es lo que ha pasado. La vacuna en ningún caso va a causar daño en una persona por el hecho de que ya tenga anticuerpos. No, al contrario, va a potenciar esos anticuerpos. Por eso se dice que si usted tiene anticuerpos, entonces lo ideal es que usted se vacune una sola vacuna. Si usted es menor de 65 años, eso también es muy importante. Si usted es menor de 65 años, usted tiene anticuerpos, colóquese una sola vacuna. Esto lo dice el Ministerio de Sanidad en su programa. Ahora, si usted tiene más de 65 años, tenga o no tenga anticuerpos, usted tiene que utilizarse en aquellas vacunas donde sean 2 dosis, porque las que son una sola dosis, pues tampoco vamos a colocarle 2 vacunas, de acuerdo al tipo de vacuna que se coloque. Una pregunta cuya respuesta va a ser muy obvia para la inmensa mayoría de la gente, pero bueno es decirlo. Una persona a la que acaban de vacunar, uso de mascarilla, distancia social, limpieza de manos, ya como está vacunado, ¿se acaba todo eso o no? No. Eso es muy importante que la población lo sepa, porque muchas personas piensan que al vacunarse se acabó todo y por eso yo tomo un avión porque tengo 20 años y quiero ir a fiesta y quiero hacer mi vida normal y vengo. No, igual no te puedes quitar la mascarilla, no puedes abrazar, tiene que ser la limpieza de manos. ¿Por qué? Porque hay un 17% de personas que se infectan aún con la vacuna. Y yo puedo estar en ese 17% porque no sé si yo estoy o no estoy en ese 17%. Y hay un 13% de personas que se mueren aún teniendo la vacuna. Entonces, hay un 86% que bien, pero hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que se puede morir. Y en Entonces, todo caso, es posible que una persona vacunada que contraiga la enfermedad, que no la desarrolle,
porque su respuesta inmunitaria como consecuencia de tener anticuerpos es lo suficientemente rápida y eficaz, pero pudiera llegar a transmitir el virus a un tercero. Sí, si tiene carga viral, toda persona que tenga una carga viral es capaz de transmitir el virus. Lo que pasa es que si estás vacunado y no tienes síntomas, no te van a hacer un PCR, tan solo que entres en el estudio de REVAC, lo que está haciendo a nivel español. Por eso muchos pacientes se vacunan y les hacen los anticuerpos y le hacen PCR porque es parte del estudio que se está haciendo a nivel nacional. Pero el que no entra en el estudio, pues si no tiene síntomas, no sabe si lo tiene o no lo tiene. Y de hecho el criterio es que si tú no tienes síntomas, no tienes por qué hacerte un PCR ni un antígeno. Doctor Esteban García, ¿alguna cuestión para la doctora Andrade? El micrófono, creo que le tenemos... Apagado. Sí, tenemos muteado el micrófono. Ahora sí queda. Muy bien. A mí me gustaría hacer una pregunta que también está muy en los comentarios que se hacen en los medios de información, que es ¿por qué se producen las trombosis en algunos pacientes cuando se vacunan? Bueno, el mecanismo fisiopatológico como tal no está bien definido. No está bien definido porque no tenemos autopsia de los pacientes que han tenido trombosis y que se han vacunado, que sería lo ideal porque ver realmente qué es lo que está pasando. Pero recordemos que las vacunas van a producir un efecto como si estuviera una infección y el organismo va a producir los anticuerpos. Entonces, ¿qué produce el virus en el organismo? Produce dos cosas fundamentales. Una, a nivel de la parte hematológica con alteración de leucocitos, con leucopenia, linfocitosis, pero también en algunos pacientes llega a producir trombocitosis. Y otra cosa importante, trombopenia, o sea, disminución de las plaquetas. Pero en otro lado hace un mecanismo contralateral que es a nivel de la difusión endotelial con aumento del fibrinógeno, con aumento del dímero D, que son fenómenos protrombóticos. Entonces, más o menos este es el mismo mecanismo, pero es importante saber que hay unas personas que van a tener per se mayor riesgo de tener este fenómeno protrombótico que otros. ¿Cuáles? Los que tienen neoplasia, los que tienen insuficiencia renal, los que tienen ciertas patologías que tienen fenómenos protrombóticos, como en el caso de los pacientes con enfermedades inmunológicas como síndrome antifosfolípido, o cualquiera de los pacientes que tengan alteraciones en los factores de coagulación que les conlleve a un fenómeno protrombótico. Estos pacientes, por supuesto, son pacientes que debemos vigilar y cuidar, porque aunque no está reportado ningún paciente con estas características que haya tenido la trombosis venosa ni de seno cavernoso ni de las piernas, pudiera ser que estos pacientes a la larga pudieran tener una trombosis. Ahora bien, lo que sí hemos tenido son mujeres jóvenes que probablemente tomen estrógenos, tomen anticonceptivos orales, todavía no está relacionado tampoco qué tipo de mujeres jóvenes eran, porque todavía los estudios no han dado las características generales de esta población que ha tenido trombosis venosa profunda, por ejemplo, si son obesas o si son hipertensas, si toman alguna medicación especial que pueda ser protrombótica, y también si estos pacientes han tenido características, por ejemplo, de viajes largos, del trabajo que ejerce, si se está mucho tiempo sentada, si está mucho tiempo de pie, todo que puede conllevar a una trombosis venosa profunda no relacionada a la vacuna, sino per se porque tenía un factor de riesgo importante. Pero en base a lo que usted me ha preguntado, pues el mecanismo puede ser a través de la actividad que ejerce la vacuna a nivel del endotelio y a nivel del propio célula sanguínea, ya sea plaquetas o leucocitos. La segunda pregunta ya la acaba de contestar, era ¿cómo puede saber una persona el riesgo que tiene de sufrir una trombosis? Sí. Pues no hay ninguna más. Bueno, pues una charla, una exposición muy útil, muy interesante, que ahí queda en el canal de YouTube de Amundos para que cualquiera de ustedes pueda recurrir
a ella y clarificar esas cuestiones. No dejen de darle me gusta y sobre todo de compartirla, porque indudablemente el divulgar contenidos rigurosos, científicos, es también una contribución importante a la hora de combatir la pandemia. Cuanto mejor esté informada la población, pues mejor será el comportamiento de todos, de ciudadanos y de ciudadanas, para desarrollar las conductas y los comportamientos que nos permitan, entre todos, combatir de una forma mucho más eficaz la pandemia y acortar el tiempo hasta darla por erradicada, que sin duda ese momento llegará, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, y en esta ocasión, pues obviamente por los medios que las sociedades tienen, pues será más fácil, pero también será muy desigual, porque indudablemente por los países que no tienen acceso a los recursos de una forma importante, pues probablemente necesiten mucho más tiempo, con lo cual no vamos a poder dar por erradicada la pandemia de una forma universal hasta que eso no ocurra en los 5 continentes y en todos los países. Pues muchísimas gracias, doctor García Porrero, por acompañarnos una semana más, y en esta ocasión, pues muy especialmente, naturalmente, a la doctora Andrade, que lo ha hecho francamente bien, y le agradecemos el esfuerzo, porque preparar la charla, indudablemente, pues por mucho que ella esté y que haya acumulado una gran experiencia a lo largo de estos 13 meses, a mí me consta que es así, en esas cientos de horas que ha pasado en los servicios de urgencia de varios hospitales y atendiendo a también muchos cientos y cientos de pacientes, además muy bien y con gran humanidad, pues requiere una preparación, y hemos podido disfrutar de esa charla en su amenidad, en su extensión y en su brevedad. Así es que muchísimas gracias, doctor Andrade. Muchas gracias. Muchas gracias, y esperamos vernos la próxima semana, que vamos a hablar, si podemos, de terapia respiratoria, que es tan importante en los pacientes con COVID. Indudablemente. Y también, algunas semanas después, el deportista de alta competición en la pandemia de COVID-19. Será otro jueves como este, será a las 19:30 hora peninsular española, aquí en el canal de YouTube de Fundos, con nuestros amigos de Siprereca, y siempre que ustedes quieran en el canal de YouTube. Así es que buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes nos vean, que sean muy felices y que les vaya bien. Hasta otra ocasión. Adiós. Gracias. Hasta luego.